Muy buenos días, hermanos. Realmente es una bendición estar por este medio el día de hoy y poder congregarnos de una manera distinta esta mañana. Sabemos que la situación a nivel mundial es caótica debido a la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, tenemos que ser responsables y gracias al Señor que tenemos este tipo de medios para poder llegar a cada uno de los hogares de los miembros de nuestra congregación, y sé que estamos siendo de bendición a muchos otros que hoy necesitan escuchar sobre la palabra del Señor. Y eso es lo más importante, no detener la obra. Pido por cada uno de ustedes en mis oraciones para que en el momento que se nos permita congregar, volvamos con mucho ánimo y ganas a nuestra iglesia para poder seguir edificándonos unos a otros en este tiempo de tanta dificultad. Hermanos, de verdad, cuídense, tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar atentos a las indicaciones que el gobierno está dando en cuanto a salud y por favor mantengámonos en casa a medida que sea posible. Esta mañana, hermanos, vamos a seguir con la secuencia de estudios que hemos estado desarrollando de lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia, la teología, un poco sobre lo que significa seminario, instituto, del cual gozamos incluso en nuestra iglesia. La pregunta inicial de este estudio y el tema del mismo, el título, es ¿quiénes deben de recibir este tipo de estudio? La pregunta es bastante abierta y es muy amplia y vamos a desarrollarla en el transcurso de este tiempo. Hermanos, cuando hablamos de formación teológica, deberíamos evidentemente cuestionarnos quiénes son los que deben de tomar este tipo de educación. Es importante la educación teológica. Es muy relevante para nuestro tiempo y en tiempo antiguo también ha existido, pero en nuestra época es muy relevante. Pensemos por un momento en un pediatra. Todos hemos utilizado un pediatra en determinado momento. Nosotros como papás hemos tenido que buscar un pediatra para el cuidado de nuestro hijo cuando se ha enfermado. Y todos hemos hecho esto en algún momento de nuestra vida. Pero imagínense por un momento. ¿Cómo logramos determinar que el pediatra que tenemos es el mejor? Porque hay un instinto, hay una necesidad de decir que usted quiere el mejor pediatra a su disposición. Y es algo normal, es lo que todos queremos. Pero cuando hablamos de un pediatra, ¿cómo determinamos que es el mejor? Por ejemplo, me puse a pensar en esto y la primera cosa que se me vino a mi mente fue ¿qué conocimiento es el que tiene este doctor sobre el tema? Sí, el conocimiento es muy importante y también es importante de dónde fue que obtuvo ese conocimiento, cuál es la procedencia del conocimiento que él tiene en la materia de pediatría. La segunda cosa que pensé es que cada vez que llegamos con una pregunta nos da explicaciones claras y concisas. Eso es muy importante, hermanos. Qué complicado de verdad, hermanos, es llegar a donde está el médico a hacer una pregunta y que no nos responda. Siempre queremos respuestas. Y es una forma en como nosotros llegamos a pensar que este pediatra es una buena opción en el sentido de las respuestas que nos brinda. También otro criterio que tomamos es el tratamiento que le da a nuestro hijo. En cuanto a medicina se refiere, cuando vemos el medicamento que él le receta a cada uno de nuestros hijos y vemos que es acertado, que llega a la cura, que nuestro hijo llega a restablecer la salud, decimos, el doctor es bueno. Pero cabe la pregunta, cabe hacer la aclaración, incluso expandirse un poco más. ¿Por qué cuando hablamos de cuestiones de salud pública o de salud propia de nuestra familia somos tan críticos? Porque cuestionamos mucho la universidad, el método donde él se preparó. Es más, hágase la siguiente pregunta. ¿Le confiaría usted su salud a un doctor autodidacta? ¿O alguno que haya aprendido a través de la práctica? No sé, se me ocurre, prueba y error. ¿O vamos un poco más allá? Uno que simplemente fue a unos cuantos cursos o que fue nada más a cursos de domingos por la mañana. Definitivamente no sería así. En un sentido lógico, hermanos, si consideramos la salud física, que en esta época es sumamente importante, ¿qué más importante sería la salud de un alma? Ese que cura nuestras almas. Y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, daremos respuesta a todas estas preguntas
mediante un estudio conciso de lo que es la formación teológica y para quién es. Y vamos a iniciar con un aspecto muy importante de la educación teológica, que es el valor que le damos a dicha formación. Cuando hablamos de formación académica, para el cristiano, muchas veces no solamente damos un valor grande. El cristiano sabe la necesidad de educarse. El cristiano por sí solo busca la educación y le damos un alto valor. Sin embargo, cuando hablamos en temas de dirigir una iglesia, cuando hablamos de temas de estar al frente de una iglesia, cuando hablamos de este tipo de cosas, en la mayoría de ocasiones consideramos que basta nada más con un llamado. Basta con una persona que simplemente sepa expresarse en público. Basta con una persona que simplemente sepa manejar la logística en diferentes actividades que se realizan. Y evidentemente, basta con que tenga el ánimo correcto o la motivación correcta. Pero esto no es cierto. Hay mucho más detrás. Para la mayoría de los cristianos, hermanos, lastimosamente, consideran que la Biblia, que el estudio de la Biblia es casi que un pasatiempo. Que solamente las personas que les sobra el tiempo son los que deberían de estudiar la Biblia. Y eso claramente es un indicador fatal para el valor que se le da al estudio bíblico. Se busca en muchas ocasiones, hermanos, y se motiva que el estudiante de la Biblia sea una persona joven, porque es como la persona que se dedica a eso nada más. Hay un decir en la calle cuando los hijos van mal en clases, les decimos, es que usted solo se dedica a esto, a estudiar. Pues es un error, porque en realidad cuando vemos lo práctico que es la Biblia no solamente va enfocado a un joven, va enfocado a todas las edades que tenemos. Así que los seminarios e institutos, hermanos, no están únicamente restringidos al estudio de los jóvenes. Puede ser para todos. Nuevamente, ahí es cuando vemos el valor que se le da al estudio teológico. Le damos un valor que solamente puede ser apreciado o trabajado a través de los jóvenes. Y esto realmente es una situación muy triste porque no solamente ciertas edades pueden hacer uso de esta herramienta. Otros dicen que las instituciones que imparten este tipo de enseñanzas no tienen confianza en el mundo de allá afuera. No tienen los estándares que las universidades, que los otros institutos, que los otros lugares llegan a tener. Y puede que de cierta forma tengan razón, porque no es eso lo que se busca. No se busca una excelencia para que el hombre diga que bueno, al final del día trabajamos para el Señor. Y los frutos de estas instituciones, hermanos, son los que realmente determinan qué tan buenas son. Por ejemplo, pensemos por un momento algo muy simple. Si hablamos de una universidad que se dedica a tener una clase de derecho y saca abogados todos los años, hago la pregunta, ¿todos los abogados que salieron de esa universidad tienen trabajo en lo que estudiaron? Ahora bien, veámoslo del lado de nosotros. Si un hermano se prepara dentro de un seminario y hace el llamado responsable a ser pastor y sale allá afuera a trabajar, mi pregunta es, ¿cuántos pastores están desempleados? Porque Jesucristo dijo, la mies es mucha, sí es mucha, y los obreros son pocos. Entonces dígame al final del día, ¿quiénes tienen más tasa de desocupación en dado caso de que hablamos de una formación secular o una formación bíblica? También tenga en cuenta otra determinación que pudiéramos tomar. A diferencia de otras materias, la formación teológica es necesaria para aquellos que tengan un ministerio. Hermanos, la Biblia dice que el pastor no debe ser un neófito. Está dentro de los requisitos que se deben de cumplir. Y hermanos, el seminario y el instituto nos ayuda a combatir ese tipo de cosas. Nos ayuda a cumplir con esa norma. El pastorado, el discipulado, la consejería, el evangelismo, la visitación, todos requieren, hermanos, de una formación bíblica.
No solamente, hermanos, estamos hablando de saber unos cuantos versículos. No, hermanos, estamos hablando de todo lo que se refiere en cuanto a lo que es el dar a conocer la palabra de Dios. Y es que, hermanos, ¿qué relevancia tiene esto con relación a la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la formación de conocer su palabra, de conocer lo que en ella se encuentra? Bueno, la Biblia primeramente enseña una gran responsabilidad sobre este tema en cuanto al cristiano. Si bien es cierto, hermanos, tenemos que ser muy claros, la Biblia no dicta que esto es una ordenanza o una obligación para el cristiano. Sí, es cierto, no lo dicta. No dice que tenemos que hacerlo sí o sí, como sí existen otras ordenanzas dentro de las Escrituras. Pero en cuanto a la formación teológica que tenemos, no dice que tenemos que ir a un seminario, a un instituto, que tenemos que cumplir con esos requisitos. Sin embargo, hermanos, debemos de discernir cuál es la voluntad de Dios en cuanto a su palabra. Y es acá donde el cristiano se enfrenta a muchas otras cosas que también la Biblia no detalla claramente, pero que sí da una directriz porque es cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos de ver los principios que Dios nos suministra a través de su palabra, hermanos. Existen varios versículos, hermanos, que hablan sobre este tema, pero quise tomar la segunda carta a Timoteo 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y quiero desglosar un poco este versículo porque es de suma importancia muchas frases que acá Pablo le está diciendo a Timoteo. El primer aspecto que él tiene acá es que le dice que es un obrero. Y yo sé, hermanos, que esta carta muchas veces se utiliza, incluso las dos cartas que Pablo le dirige a Timoteo, primera y segunda, Pablo se hace notar como que le está hablando a alguien joven. Y ahí es donde muchas veces se tiende a pensar que es que la formación teológica o dentro de un seminario es simplemente para jóvenes. Pero en este momento que Pablo le está dirigiendo a Timoteo la carta, hermanos, Timoteo tenía entre 36 a 38 años. Ya no era un joven. En nuestra época eso ya no se considera un joven. Pero sí era joven en cuanto a ministerio. Quiere decir que Timoteo evidentemente dedicó bastante tiempo para tomar la decisión de ser un pastor, en este caso joven en su época. Siguiendo a lo que es un obrero, hermanos. Un obrero, como menciona el versículo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La parte de avergonzarse, he escuchado suficientes prédicas al respecto y considero que muchos tenemos claro cuál es el punto. Quiero enfocarme más que todo en la palabra obrero. Un obrero, hermanos, es alguien que se especializa en un tipo de trabajo, que se especializa en una profesión. Y evidentemente un obrero no es alguien que entra y sale de un lugar. Un obrero es alguien que dedica tiempo a hacer las cosas. Es un trabajo. No se puede llamar obrero a alguien que no trabaja. Hablar de obrero y hablar de trabajo es prácticamente un sinónimo en estos tiempos. Entonces debemos de tener claro, hermanos, que cuando habla que es un obrero es porque es un trabajo el que se le está asignando. En este caso, Pablo le está haciendo recordar a Timoteo que tiene que presentarse con esa seriedad. Después dice ejercer con diligencia. Sí, hermanos, tenemos que ser diligentes. No podemos considerar ser siervos de Dios, obreros de Dios, sin diligencia. Entonces acá es donde vienen varias preguntas, una de las cuales nos podríamos hacer: ¿cómo soy yo diligente? Una pregunta simple en este sentido, porque cuando hablamos de diligencia es porque siempre estamos dispuestos, estamos atentos a hacerlo, no siempre de la mejor manera y no solamente como siempre se ha hecho. Por ejemplo, considero que la iglesia ante esta situación ha trabajado diligentemente. Nos hemos preparado para poder tener un espacio como este y llegar a sus casas a través de una herramienta digital. Sí, eso fue lo que se buscó. Y hemos sido diligentes en el sentido de no desmayar, seguir dando las enseñanzas para llevar el alimento espiritual hasta sus casas. Esto no hubiera sido posible si Dios no hubiera cargado en el corazón de un hermano trabajar en esto. Pero fuimos diligentes. Como iglesia le apoyamos y ahora vemos los frutos de eso.
Ahora llévelo a su casa. ¿Cuántas situaciones podemos enfrentar en nuestro hogar que ocupamos ser diligentes, pero no sabemos cómo hacerlo? Bueno, la formación bíblica, la formación teológica nos ayuda en eso. Y ahí dice algo bastante interesante: manejar bien las escrituras. Dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Y este manejar, hermanos, no solamente pensemos en un elemento elevado de entender todo lo que la Biblia tiene que decir. Ahorita vamos a estudiar un poco sobre lo extenso que es la Biblia, pero analicemos nada más por un segundo. Un día estaba en un culto, era pequeño, y vi como un hermano nunca encontraba en su Biblia el libro de Judas, la carta a Judas, perdón. Y él lo buscaba adelante, atrás, y le daba para acá y le daba para allá. Y yo de niño, yo pensaba, qué bárbaro, no se sabe los libros de la Biblia. Sí, puede que saberse el orden de la Biblia para muchos no sea relevante, hermanos, pero por ahí inicia el conocer la palabra de Dios. Saber que la carta a Judas está literalmente, está en el Nuevo Testamento, al final, algo simple. Entonces ahí es donde demostramos el conocimiento, usar bien las escrituras. Y ahora consideremos el usar bien en las escrituras cuando alguien nos pide consejo. Porque cuando nos identificamos como cristianos, hermanos, cuando logramos dar esa identificación ante el mundo de que somos cristianos, créame que tarde o temprano alguien va a llegar con una consulta hacia usted sobre las escrituras. Y tenemos la obligación de manejarlas sabiamente. Pablo acá, hermanos, está demostrando que la exposición bíblica no es un juego. Esto no es algo que se puede tomar a la ligera. Hace notar que el ministerio no se puede limitar únicamente a una iluminación bíblica. Hoy abrí mi Biblia y acá sobre esto es lo que voy a enseñar. No, no es eso lo que le está demostrando a Timoteo en este caso o lo que le está recomendando. Tampoco que su enseñanza dependa del humor del cual se encuentre. No, hermanos, la Biblia ya es clara. No debemos de tratar de utilizarla según como nosotros nos sintamos. La Biblia tiene un mensaje y debe de respetarse. Tampoco vamos a determinar el tipo de material que se va a enseñar según lo que siento ese día. Entonces mis sentimientos entran a regir. Tampoco podría ser así. El estudio de la Biblia de ninguna manera es así. En su lugar, nos hace ver el grado de responsabilidad que Timoteo tiene al dar a conocer las escrituras de salvación hacia otros. Todos como creyentes en Cristo, hermanos, tenemos que interpretar y enseñar correctamente las escrituras. Esto sí no escapa a ningún cristiano. Esto no es único y exclusivo del cuerpo de pastores, del cuerpo de líderes o del cuerpo de ancianos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos. Y podríamos hacer la pregunta en este momento: ¿qué tiene que ver todo esto con un instituto o un seminario bíblico? Todos como cristianos tenemos la comisión de llevar el evangelio a otros, hermanos. Esta sí es nuestra responsabilidad y este sí es un mandato, es un asunto obligatorio. Y vamos a ser responsables ante esto, ante Dios. ¿Ok? No vale la pena, hermanos, dedicar un poco de tiempo para recibir formación y así estar preparado para su ministerio. Si queremos ser aprobados por Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, debemos de preocuparnos por la enseñanza de la palabra. Debemos de hacer todo lo posible por llenar en nuestra caja de herramientas este tipo de cosas que nos ayudan a trabajar con calidad. Una buena formación teológica, hermanos, nos proporciona las herramientas necesarias y nos adiestra en sus usos. Porque sí, hermanos, ¿de qué sirve tener una buena herramienta si no sabemos cómo usarla? Si no sabemos cómo sacarle la mejor aplicación que tenemos. Entonces, debemos de preocuparnos por eso. Y aquí es donde el estudio de la Biblia se vuelve importante, porque la Biblia es extensa, hermanos. Todos los que hemos entrado a la Biblia en algún momento nos hemos dado cuenta de lo extenso que son las Escrituras. Es muy extenso, a pesar de que su mensaje central es simple, porque el mensaje de salvación es simple.
Pero cuando comenzamos a hablar sobre las aplicaciones, sobre los diferentes matices, sobre la forma en cómo resuelve ciertos temas, nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia realmente es muy extensa y llevarla en práctica requiere de mucho trabajo. El reto, hermanos, es llegar a conocer, entender, interpretar y saber aplicar cada uno de los pasajes en nuestra vida y, más aún importante, exhortar a otros a utilizarlo. Y por eso es importante el seminario. El asunto es que manejar todos los temas importantes de la Biblia se necesita prepararse conscientemente. Esto no es un tema de dejar a la ligera, hermanos. Jamás. Recordemos por un momento otra vez al doctor, al pediatra que hablábamos al principio. ¿Qué pasaría si hubiera tomado a la ligera su estudio? Es un profesional mediocre y no vamos a querer tenerlo alrededor. Lo mismo sucede con el estudio de la Biblia. Nada más piense por un momento lo importante que sería que cuando sus hijos, su familia, le pregunten sobre algo relevante a la Biblia, usted tenga una respuesta correcta, fidedigna y de acuerdo a la voluntad de Dios que dar. Vea lo que dice Isaías 48, hermanos. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso habla claramente, hermanos, de lo extenso que es la Biblia. La Biblia va a permanecer para siempre. Eso es lo que está diciendo el pasaje. La palabra de Dios va a permanecer. Su palabra no va a ser quitada. Y si es para siempre, hermanos, deberíamos nosotros de preocuparnos por entender esa palabra que siempre va a estar alrededor de nosotros. Existen cosas importantes, hermanos. Hay cosas importantes que nos enseñan en nuestra vida. Pensemos por un momento en aprender a manejar. Cuando aprendemos a manejar es una herramienta que se nos da, porque en el trayecto de la vida en algún momento nos va a ser útil. Ahora imagínense lo útil que es el aprender las verdades bíblicas para poder aplicarlo en el momento que sea necesario, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Los problemas del mundo, hermanos, los problemas de la vida son complejos. Nada más vea por dónde estamos atravesando y usted va a coincidir conmigo de que realmente es complejo el tema de la vida como tal. La dificultad de los problemas es la forma en cómo deben de ser resueltos, hermanos. Sí, lo difícil de un problema es resolverlo, por eso es problema. Al igual que el médico que mencionábamos anteriormente, ellos deben de estudiar para poder tratar el mal a quitar. Ellos deben de estudiar mucho, deben de empaparse, deben de estarse actualizando. Porque podríamos decir, yo tengo muchos años en la fe y eso está bien, hermanos. Felicidades y qué bendición es tenerlo dentro de nuestra iglesia. Pero así como un profesional de estos tiene que actualizarse, también nosotros podríamos hacerlo. Y el instituto y el seminario, especialmente el instituto, es un buen método para poder lograrlo. Ahora imagínese estar altamente capacitado para poder rescatar el alma de una persona. Porque el médico rescata la vida. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos la bendición de parte del Señor de salvar el alma de una persona. La vida va a pasar, pero el alma de esa persona va a tener un destino eterno, sea bien en el cielo o en el infierno. Y gran parte de ese destino es responsabilidad nuestra como cristiano. Por eso es que se vuelve complejo. Porque tenemos que llegar ahí, encontrar los mejores métodos, encontrar la mejor forma, como esta. La iglesia está vacía, pero sé que la iglesia está congregada en este momento escuchando la palabra de Dios. Y esa es una bendición para nosotros en esta época. En la mayoría de ocasiones no solo basta con saber unos cuantos versículos. Sí, está bien, apréndase unos cuantos versículos, pero estudie más, analice más, medite más. El instituto y el seminario promueven eso. Por lo menos el nuestro promueve el estudio en casa, promueve el análisis allá en su casa. Usted recibe el material, pero vaya, termínelo en su casa, analícelo, pida la guía divina, pida al Espíritu Santo. Sí, pero hay trabajo que hacer adicionalmente y eso es algo muy importante. También se requiere de un conocimiento correcto y eficaz de la palabra de Dios. Vea lo que dice Proverbios 2:6.
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nos dice 3 aspectos importantísimos que todos quisiéramos alcanzar. 1, sabiduría. ¿Quién no le gustaría ser sabio? En esta época de tanta convulsión, de tanto estrés social, ¿a quién no le gustaría tener una sabiduría correcta para poder determinar qué es lo mejor? De hecho, una de las recomendaciones que se nos hace a través de esta iglesia es: sea sabio con sus decisiones. Bueno, Dios da sabiduría. Entonces, esas decisiones difíciles que tenemos que tomar, Dios nos da la sabiduría cuando estudiamos su palabra. ¿Qué más nos da? Dice que nos da el conocimiento, pero no solamente el conocimiento de entender qué es lo que la Biblia conlleva. Nos da el conocimiento de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nos da el conocimiento para entender qué es su voluntad. Y algo muy importante, nos da inteligencia. ¿Acaso no es eso lo que promueven los centros de estudio allá afuera? Quitar un poco el ser analfabeto y darle inteligencia hacia las personas. Eso es lo que promueven allá afuera. Bueno, Dios acá en Proverbios 2:6 nos está diciendo que podemos llegar a ser inteligentes si estudiamos su palabra. Que ahí es donde se encuentra, porque de Él proviene. ¿Y de dónde podemos encontrar las cosas que provienen de Dios? Sí, evidentemente de la palabra de Él. Crecer, hermanos, es una parte fundamental y casi que lógica del cristiano. El componente intelectual y espiritual desarrollado en un seminario o instituto, hermanos, es evidente. Yo he sido parte de eso. Ha habido un desarrollo de mi parte. He visto otros hermanos que también son pastores que han tenido crecimientos increíbles, que antes prácticamente se dudaba de su capacidad, pero una vez que terminaron su instituto y seminario y han puesto en práctica todas estas enseñanzas, hemos visto no solamente su cambio en su forma de vivir, sino también cómo sus congregaciones han crecido y se han desarrollado bajo la buena doctrina. Eso, hermanos, nos muestra que el crecimiento es algo normal. Deberíamos de crecer. Y ojo lo que le está diciendo Pablo a los romanos en el 12, versículos 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero detenerme por un momento en este pasaje, hermanos, porque acá se dicen varias cosas de mucha relevancia para este estudio. Pablo hace un ruego. Pablo está haciendo un ruego, está suplicándole a los romanos que por las misericordias de Dios nos presentemos. Sí. Hermanos, este ruego no es un asunto casual de parte de Pablo. Es que realmente en muchas ocasiones es bueno rogarle a los hermanos el estudio de la Biblia. Es bueno rogar, pedir a cada uno de nosotros que nos presentemos ante Dios. ¿Por qué? Porque dice que por las misericordias de Dios. Vea el juego de palabras que está utilizando acá Pablo. Pablo está diciendo: bueno, se los ruego, pero se los ruego prácticamente por sus misericordias. Y la misericordia más grande que hemos recibido es la salvación. Podríamos decir entonces que está rogando por la salvación que nosotros ya tenemos como cristianos, que nos presentemos. Y yo sé, hermanos, que si hoy tuviera el auditorio lleno y pediría a cada uno de ustedes que levantara su mano, si cree que la salvación es la mejor cosa, lo mejor que Dios nos ha podido dar, usted diría amén. Bueno, por ese mismo valor, Pablo está diciendo que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para renovar nuestro entendimiento. Y acá está haciendo un contraste muy interesante, porque renovar el entendimiento quiere decir que estos hermanos ya tenían uno, pero ahora tienen que renovarlo. ¿Sí? Y acá nos hace ver varios aspectos importantes. ¿Qué información es la que guardo yo en mi cerebro como importante?
y de ahí yo podría determinar si requiero o no un estudio en un lugar como el seminario o el instituto. O bien, cuando habla de vuestro entendimiento, dice renovarlo. Tengo años en la iglesia, tengo años de caminar con Cristo. Bueno, renueve su entendimiento, siga estudiando, siga haciéndolo. Nuestro entendimiento de las cosas, es decir, nuestra teología, para hablar un poco más técnico, debería en gran parte ser el trayecto de nuestra alabanza, servicio y comportamiento en esta vida. Eso es lo que nos sirve. ¿No nos gustaría, en este caso, hermanos, apartar un poco de tiempo para meditar, leer y pensar profundamente sobre la revelación de Dios y sus implicaciones en nuestras vidas? Como cristianos, la respuesta debería de ser sí. En el seminario y el instituto es donde se imparte este tipo de formación teológica como un jardín de crecimiento en la fe. Y esa es la invitación que podemos hacer. Venga, hágalo. Ya pudimos pasar por todo lo importante que significa estudiar la palabra de Dios. Porque es que en esta iglesia tenemos un seminario y un instituto. Porque es que le hemos puesto tantas ganas y tanto empeño. Porque queremos que usted se beneficie de todo esto. Pero ahora bien, usted puede decir, ¿es para mí entonces el estudio en un seminario o un instituto? Quise separarlo por diferentes tipos de personas y inicié evidentemente por la parte de pastores. No cabe duda, hermanos, sobre la necesidad y la importancia de que una persona que dice ser llamada por Dios tenga que prepararse teológicamente. Es relevante, hermanos. No podemos entrar a un trabajo sin conocer la materia. No podemos presentarnos en un lugar y decir voy a trabajar en contabilidad cuando no tengo ni idea, ningún conocimiento sobre esa materia. Sería realmente irresponsable. Bueno, Pablo llamó a Timoteo obrero y como obrero tiene que estar capacitado. Entonces el pastor como obrero debe de ser un siervo capacitado para el ministerio. Observemos por ejemplo a Pablo. Vea lo que dice Gálatas 1:15 al 18. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Acá encontramos 2 aspectos importantes. Uno, la obediencia. Él dice ser llamado y dice que no consultó enseguida con carne y sangre. Él fue inmediatamente. Una vez que Cristo lo llamó, él se presentó. Fue obediente. Inmediatamente. Y muchos de nosotros, hermanos, podríamos estar exactamente en la misma situación. Estamos siendo llamados por Cristo para servirles, para prepararnos, pero simplemente estamos consultando con sangre y carne. Y no, deberíamos de seguir el ejemplo de Pablo, hacerlo de inmediato. Luego este mismo pasaje nos enseña algo sobre el tiempo. El prepararse para un ministerio como el pastorado, requiere tiempo. Y en realidad, incluso para el instituto, que es conocer sobre la Biblia, requiere tiempo. El tiempo es uno de los talentos que tenemos que poner a disposición de Dios. Tenemos que presentarlo a Él, dárselo a Él. Y Pablo lo hizo. ¿Por qué? Porque en la parte final dice que pasados 3 años subió a Jerusalén. Pasó 3 años en preparación. Pablo no dejó esto al azar. Dedicó el tiempo suficiente para poder presentarse a ministerio. Sé que el llamado es importante, hermanos. Sé que el llamado es por parte de Dios. Pero también, hermanos, debemos de considerar que en este caso el tiempo es algo que se debe de invertir. El conocimiento bíblico no viene al azar, no viene por ratitos, viene por ser constante, por seguir. Que todos los lunes hay clases, bueno, todos los lunes hay clases. Que todos los lunes y martes hay clases, todos los lunes y martes hay clases. Sí, hermanos, y es que el tiempo pareciera ser algo que a nadie le sobra, pero muchas veces lo invertimos de mala manera.
Piénselo de la siguiente forma. Si usted considera que quitar un poco de entretenimiento a su día es costoso o es difícil, hermanos, es más beneficioso cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Quite un poco de tiempo de entretenimiento. No sé cómo se entretiene usted, pero realmente le doy un consejo. Dedique un poco de ese tiempo a aprender sobre Dios. Después nos habla sobre el dinero. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 2:9. Pablo nos sigue hablando sobre esto. Dice, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de nosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. ¿Sí? Este dinero que Pablo hacía trabajando, hermanos, era para poder seguir en el ministerio. El poder tener instalaciones, hermanos, para seminario, para instituto, el tener una iglesia que impulse esto, requiere dinero. Y requiere muchas veces del dinero de uno como estudiante, porque tenés que pagar pasajes, tenés que pagar libros, tenés que pagar matrículas. Y uno podría decir, bueno, es que todo eso debería ser gratis. Es que todo tiene un costo, hermanos. Por eso hablábamos el domingo anterior, el pastor Arturo nos mostraba sobre lo que nuestro seminario e instituto ofrece. ¿Y por qué es que el dar una cuota? Porque es prácticamente una cuota, hermanos. Eso no es ni siquiera una matrícula. Vimos los números y son totalmente distintos. El dar esa cuota para el seminario o instituto es para que siga, para que el ministerio siga produciendo. Y para eso, hermanos, se requiere dinero. Se necesita. Por eso es que Pablo el tema del dinero lo deja muy, muy claro. Por último, habla sobre la actitud. Vea qué interesante lo que dice Hechos 9, 26 al 28. Dice, cuando llego a Jerusalén, trataba de juntarme con los discípulos, pero todos le tenían miedo, hablando de Pablo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, que en ese momento así se llamaba Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había dado, y como en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Note la actitud acá de Pablo. Pablo no se consideró, y analizamos por un momento el contexto. Pablo acaba de ser llamado por Cristo mismo al ministerio. ¿Qué llamado más fuerte pudiéramos experimentar nosotros? ¿Qué otro llamado necesitaríamos que Cristo mismo presentándose ante nosotros para llamarnos al ministerio? Ese es un llamado único y especial. Ahora nosotros podríamos decir, yo también fui llamado al ministerio, pero como fui llamado no necesito formación. No, vea la actitud de Pablo. Pablo, una vez que fue llamado, fue a los discípulos. Yo no creo que haya ido simplemente para sentirse entre colegas. No. Hubieron cosas que este hombre aprendió de los hombres que caminaron con Cristo. Eso demuestra la actitud de querer aprender, porque un elemento importante del que enseña la palabra de Dios es que le gusta, de que le gusta enseñar la palabra de Dios, es que le gusta aprender la palabra de Dios. Es un factor muy importante en este aspecto. Y hablando de ese punto, vamos a llegar a los maestros. Los maestros, hermanos, sabemos que todos los cristianos han sido llamados a ser maestros. Eso es lo que muchas veces se nos dice, ser maestros de la palabra. Sin embargo, existen personas dedicadas a este tipo de llamado, ser maestros. En nuestra iglesia lo tenemos. Hay maestros de jóvenes, de niños, hay maestros de cuna, hay maestros como en el caso de hoy, que estamos en escuela dominical para adultos, que es lo que hemos reservado en el primer tiempo de la iglesia, y nos dedicamos a enseñar, nos dedicamos a hacerlo. Pero esto significa, hermanos, que tenemos que prepararnos. Considere este aspecto por un momento. ¿Qué pensaríamos de una persona o de un maestro que no conoce la materia? No sé, un profesor de estudios sociales que no sepa algo importante sobre la Segunda Guerra Mundial y los estudiantes pregunten y él simplemente diga, no conozco la materia. ¿Confiaríamos nosotros en ese maestro? Bueno, si somos maestros de la palabra de Dios, tenemos que procurar algo y es lo que le está diciendo nuevamente Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 2:15, que lo vamos a volver a leer, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Procurar, diligencia, presentarse aprobado, que maneja con precisión la palabra. El versículo es muy claro en cuanto a las intenciones de la necesidad y la importancia de ser maestros capacitados. No podemos considerarnos maestros de la Biblia si un día antes estamos tratando de imprimir lo que los chicos van a pintar el día siguiente. No, eso requiere un estudio claro, fidedigno, conciso de lo que se le va a enseñar al público que tengamos al frente. Y vea lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto nos habla de varios aspectos, hermanos. Esto nos enseña varios puntos muy importantes. Uno de ellos es que dice que todos ya deberíamos de ser maestros. Vea lo que está diciendo Pablo aquí, debiendo ser ya maestros. No está diciendo los que han sido llamados a ser maestros. No, le está diciendo a los creyentes que debiendo ya ser maestros. Todos, específicamente, deberíamos de ser maestros de la palabra de Dios. Pero estos maestros tienen implicaciones distintas a lo que muchas veces se considera como un maestro de la Biblia. Eso tiene implicación propiamente de que dice que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, un maestro ha crecido, un maestro se ha presentado, un maestro se ha desarrollado en el ámbito de conocer la palabra de Dios. Y el otro matiz que nos enseña esto, que fue algo que me llamó poderosamente la atención, es que muchas veces nosotros decimos como cristianos, yo no sé a qué me ha llamado Dios. Yo no sé a qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Muchas veces consideramos esto y bueno, puede ser cierto, pero le voy a decir algo, hermano. Cuando nos preparamos de una forma sistemática sobre la palabra de Dios, nos damos cuenta a qué fue lo que Dios nos ha llamado. En este caso, Pablo les dice, debiendo ya ser maestros. Sí, a este grupo de hermanos se les llamó a ser maestros y mediante el estudio sistemático de la palabra de Dios, uno puede encontrar su área de trabajo. Créame, Dios lo va a poner en su corazón. Líderes, diáconos, si bien es cierto, hermanos, incluso hasta los ancianos, este equipo de trabajo es un equipo de apoyo hacia lo que el pastor se refiere, hacia lo que el cuerpo de pastores se refiere. Es un grupo de trabajo de apoyo hacia la iglesia. Sin embargo, hay aspectos que no se pueden descuidar. Vea lo que dice Hechos 6:1 al 3. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Encontramos palabras claves acá, hermanos. Uno, dice que tiene que ser de buen testimonio. Y el testimonio, hermanos, llega al extremo claro y lógico de que cuando usted es un cristiano es porque lee su palabra. Ahí empieza el testimonio. No, hermanos, nadie me ve. Nuestras familias, hermanos, tienen que vernos hacer esto. Y desde ahí arranca un testimonio. Entonces deberíamos de cuidar esto. Dice además llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí no está hablando de sabiduría vaga o banal que encontramos allá afuera. Está hablando de la sabiduría que proviene de Dios, hermanos. Y esa sabiduría la podemos llegar a conocer cuando nos ponemos en nuestra mente a aprender. Y aprender mediante un método efectivo. Un método, en el caso de nuestra iglesia, de seminario de instituto, que esa es la invitación que queremos lanzar. Padres de familia,
es importante. Y familia en general. Hermanos, nuestros hijos no se crían solos. Si así lo hicieran, tuviéramos un montón de hijos destruidos. Gracias al Señor, ha dejado pautas importantes sobre cómo criar a nuestros hijos, sobre cómo formarlos. Si no, no tuviéramos futuro en la iglesia, porque si no ya no hubieran jóvenes, no hubieran niños. Si no hiciéramos el trabajo en casa de traerlos, de leer con ellos la palabra de Dios, estaríamos faltando a lo que Dios ha pedido como iglesia de dar a conocer, y principalmente a los nuestros. Vea lo que dice la Biblia. En este caso voy a utilizar un versículo de Efesios 6:4 en la Nueva Versión Internacional, porque la palabra que utiliza me gusta mucho. Dice: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino criarlos según la disciplina, y esta es la palabra que me gusta que utiliza la versión, e instrucción del Señor. Habla sobre una instrucción. Sí, el ser padres no significa simplemente estar castigando. De hecho, cuando hablamos de la vara, de la disciplina, hermanos, muchas veces allá afuera se nos critica, porque piensa la gente que simplemente es pegar y pegar y pegar y pegar. No, no, no. La Biblia dice que tenemos que dar instrucción. Y no instrucción cualquiera, instrucción de parte del Señor. O sea, es dar a conocer la palabra de Dios a nuestra propia familia. Ahora nosotros como padres, ¿qué enseñanza vamos a dar si no sabemos estudiar la Biblia? ¿Qué enseñanza vamos a dar si no sabemos lo que la Biblia contiene? ¿Qué enseñanza vamos a dar, hermanos, si nosotros no sabemos cómo manejar la información que la Biblia contiene? Entonces la relevancia hacia un estudio bíblico sistemático es alta. Hermanos, concluyendo, aprender de la palabra de Dios es para todos, hermanos. De hecho, vea lo que dice 2 Timoteo 2, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y vea qué interesante, enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo que la palabra de Dios nos prepara. Hermanos, allá afuera hay un montón de institutos que prometen trabajo, que prometen ser el mejor profesional. Dios le está diciendo que el que estudia su palabra, que el que se preocupa por aprender de la palabra de Dios, está preparado para toda buena obra. Es decir, está preparado para la vida. ¿Qué mejor instrucción queremos de parte de nuestro Señor? Por eso, hermanos, si usted tiene en su corazón el llamado de ingresar a clases de instituto y seminario, hágalo. De momento están suspendidas las clases, pero en cuanto sea posible lo vamos a hacer. Tiene un buen tiempo para meditar. Si Dios ha puesto eso en su corazón, y también tenemos un buen tiempo, hermanos, para ser líderes espirituales dentro de nuestros hogares y dar a conocer la palabra de Dios a toda nuestra familia. Hermanos, que estén bien, que el Señor los bendiga y que cada uno de nosotros haga responsablemente las cosas en este tiempo de crisis. Que el Señor los bendiga.